La carroza de la muerte, sombra sobre el campo. Era una noche de luna llena, y el campo se extendía a su alrededor como un océano de sombras plateadas. El campesino trabajaba solo, arando la tierra y colocando semillas, mientras el viento frío le rozaba el rostro y el aroma a tierra húmeda llenaba sus pulmones. No tenía quien le ayudara, y cada jornada era un desafío, pero aquella noche, la luz de la luna era suficiente para que continuara su labor. Horas pasaron sin que se diera cuenta. El reloj de su cuerpo marcaba ya las 3 de la mañana, y aunque estaba exhausto, seguía trabajando, atrapado en la rutina que lo mantenía ocupado. Finalmente, decidió dejar las herramientas y regresar a casa para descansar, planeando levantarse temprano para continuar sembrando. Mientras caminaba hacia la salida del campo, algo rompió la quietud de la noche, un relincheo profundo y gutural, seguido por el arrastre de una carroza invisible sobre la tierra húmeda. El campesino se detuvo. Frunció el ceño, tratando de encontrar el origen del sonido, pero todo estaba rodeado por el silencio de la madrugada. El terreno estaba cercado, no había forma de que un carro o un animal pudiera ingresar allí. Y sin embargo, algo se movía entre la niebla negra que comenzaba a acercarse lentamente, deslizándose como un líquido oscuro sobre la tierra. El campesino avanzó un par de pasos, tratando de ver qué era, ignorando la extraña sensación que comenzaba a envolverlo, un frío que calaba los huesos y un silencio tan profundo que parecía absorber todos los demás sonidos. Entonces, emergiendo de la niebla que avanzaba con deliberada lentitud, apareció la carroza. No era como cualquier otra, estaba hecha de madera negra como la noche, con adornos ennegrecidos que brillaban con un reflejo metálico bajo la luz de la luna. 2 caballos negros, enormes, de ojos vacíos como pozos de oscuridad, la jalaban sin que se percibiera ningún ruido de cascos o pasos. El campesino retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, la carroza lo alcanzó. Sintió un golpe frío que lo envolvió, como si la misma noche lo hubiera atrapado, y en lugar de pasarle encima o lastimarlo, de pronto se encontró dentro de la carroza, sentado sobre un banco de cuero helado. Miró a su alrededor, la niebla había desaparecido, y en su lugar, el campo donde había estado sembrando comenzaba a alejarse lentamente. Los surcos de tierra que había labrado se perdían en la distancia, y los árboles y la luna misma empezaban a deformarse, oscureciéndose hasta volverse formas irreconocibles y cadavéricas. La carroza avanzaba con una velocidad silenciosa e imposible, mientras el campesino sentía que su corazón latía con fuerza. Trató de levantarse, pero no podía moverse. El aire dentro del carruaje era denso, como si estuviera hecho de sombra, y una presión extraña parecía empujarlo hacia el respaldo del asiento. A lo lejos, entre la oscuridad que se tornaba más densa y cadavérica, comenzó a ver figuras humanas, o lo que alguna vez fueron humanos, desplazándose torpemente entre la niebla. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos deformes, y cada paso que daban hacía eco en el silencio absoluto de la carroza. El campesino comprendió que no se dirigían hacia un lugar común, estaban entrando en un mundo donde la vida se desvanecía, donde la muerte parecía cobrar forma propia. El miedo lo envolvió por completo. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz no salía. Intentó moverse, saltar, escapar, pero sus miembros no respondían, atrapados por algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Mientras la carroza avanzaba, los cadáveres de la noche se multiplicaban a su alrededor, apareciendo y desapareciendo entre la oscuridad que lo absorbía todo. La luna, antes brillante, ahora era un punto apenas visible, rodeada de sombras que giraban lentamente como si respiraran. El campesino comprendió, con un terror absoluto, que no volvería a su hogar. La carroza no era un simple vehículo, era un puente hacia la eternidad de la oscuridad, un lugar donde los vivos se convertían en sombras y los campos se transformaban en cementerios infinitos. Finalmente, cuando la carroza desapareció en la negrura total, el silencio volvió. El campo quedó vacío, como si aquella noche no hubiera sucedido nada. Nadie encontró rastro de la carroza, ni de los caballos, ni del campesino, salvo por los surcos de tierra que parecían susurrar historias de alguien que jamás regresó. Desde aquel día, los habitantes del pueblo evitan trabajar solos por la noche, y quienes pasan por el campo bajo la luz de la luna llena juran escuchar, a veces, un relincheo profundo y el arrastre de ruedas invisibles, recordándoles que la carroza de la noche sigue buscando pasajeros. Algunos dicen que los que suben a ella no mueren inmediatamente, sino que se pierden en la eternidad, atrapados entre la vida y la muerte, observando cómo su mundo desaparece lentamente, mientras la carroza avanza, silenciosa, hacia la oscuridad que todo lo devora. Y así concluye nuestra historia de esta noche. Una historia que nos recuerda que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un espacio donde lo imposible puede volverse real, y donde los caminos más conocidos pueden transformarse en trampas silenciosas. Si alguna vez trabajas solo bajo la luna llena, o caminas por campos vacíos a altas horas de la noche, recuerda que no siempre estamos solos, y que hay fuerzas que acechan en la niebla, esperando a quienes no temen la noche. Yo soy Kealen Nesren, y te invito a reflexionar, la noche guarda secretos que es mejor no descubrir, y a veces, las leyendas existen para protegernos, aunque solo sea un instante antes de que la sombra nos alcance.
Hasta la próxima, y que la oscuridad te deje volver a casa.